Bienvenidos a Gnostic Hub. Soy su anfitriona Elizabeth. Gracias por acompañarnos una vez más en esta serie de videos. El tema de este día será ¿qué es Gnosis? El término Gnosis se deriva de una palabra griega que significa conocimiento o sabiduría. El conocimiento de la ciencia gnóstica abarca los 4 pilares del saber humano. Tenemos en primer lugar la ciencia, seguido por el arte, la filosofía y la religión o mística. Vamos a discutir entonces la primera, que es la ciencia. Y la ciencia es el resultado de la inteligencia humana que busca siempre crear, saber, descubrir, utilizar y comprender, buscando someter toda idea al laboratorio de la vida para luego incorporarlo o desecharlo. Esta se complementa con otras ramas del saber para poder ser completamente real y verdadera. ¿Qué es entonces la ciencia gnóstica? La ciencia gnóstica es una serie coherente, clara y precisa de elementos fundamentales, verificables, todos por medio de la experiencia mística, en el laboratorio de nuestra propia naturaleza interior. Vivo ejemplo sería una salida en astral consciente, la cual solamente puede ser verificable si se experimenta, si se tiene esa experiencia, pues de otra manera sería imposible comprender. Si no existe la experiencia, no podríamos aceptar tal hecho. No podemos basar nuestra experiencia gnóstica en hechos relatados por otros. En estos estudios, como se ha dicho en muchas clases anteriormente, lo que no nos ha sido posible experimentar, lo tenemos que enseñar basados en la didáctica proveída por el maestro Samael Aun Weor. Pero teniendo en cuenta que nuestro deber es llegar a tener esas experiencias en carne propia, para comprobar la enseñanza que se nos ha dado. Esa es nuestra meta, hablar por experiencias vividas. El segundo pilar es la filosofía. La filosofía es la búsqueda de la sabiduría, ese anhelo por encontrar la verdad. Esto demanda de un investigador sincero y completamente dedicado a la investigación científica. ¿Pero qué es la filosofía gnóstica? La filosofía gnóstica es un funcionalismo muy natural de la conciencia, creando a través de la dialéctica diversas corrientes, expresadas a través de una lógica suprarracional, expresadas en lenguaje tanto parabólico como simbólico, para entenderse, pero solamente con la conciencia despierta. Veamos si no es así. Algunas veces, tal vez ustedes han tenido la oportunidad de abrir un libro. Un libro puede ser un libro sagrado o tal vez una obra del maestro Samael. Y al leerlo, no logramos comprender lo que estamos leyendo. Las palabras
pareciera que no tienen sentido. Y aunque lo estemos leyendo en nuestro propio lenguaje, pareciera como si lo estamos leyendo en un lenguaje completamente ajeno al nuestro. Y nos sentimos confundidos o simplemente extraviados. Pero digamos que ponemos ese libro a un lado y años después, meses después, regresamos a ese libro, tal vez ya con más conciencia. Y ahora, cuando lo leemos, ahora sí comprendemos lo que está escrito. Y no es simplemente que ahora ya sabemos más de la gnosis, no, sino que el contenido de las palabras ya no entran a nosotros solo a un nivel intelectual, no, ya entran por nuestra conciencia. Pilar número 3 es el arte. El arte es la habilidad o la capacidad para realizar una obra maestra, el anhelo por lograr la perfección. Esto incluye a la música, la danza, la escultura, la poesía, la literatura e incluso la arquitectura. Este es conocido como un arte subjetivo, pues es sujeto de la persona que lo crea. Por ejemplo, una pieza musical de Mozart o de Tchaikovsky o inclusive de Beethoven es considerada una obra de arte. Pero asimismo, también una canción de rap es catalogada como arte. Todo depende de la persona que lo creó y de la persona que lo recibe. Por lo tanto, es subjetivo. Los grandes compositores tenían más conexión con la naturaleza y componían de una manera que llegaba más allá de lo superficial y era percibido en sus piezas, ya sea en composiciones o en pinturas, obras de arte. Veamos un ejemplo. En el Vals de las Flores de Tchaikovsky, al escucharlo, podemos casi vivir cómo las florecitas van brotando del suelo y se mecen con el viento y luego, según va pasando la melodía, podemos hasta experimentar y visualizar cómo llega una mariposita o un pajarito a la flor. En el Danubio Azul de Johann Strauss, la experiencia es bastante diferente. Se siente como la melodía, casi como si llevara la corriente del agua, esas olas, a veces calmada y a veces un poquito más rápido. Todo encerrado en la sujeción de cada persona y cómo lo percibe. En la gnosis, el arte es objetivo. Expresa la belleza del alma y del espíritu divino. El arte es una expresión de la belleza interior de la conciencia o del alma. El cuarto pilar, la religión. ¿Qué es religión? Religión es todo sistema o corrientes que intentan reunir al alma con la divinidad. Eso es considerado una religión. Esta implica la eliminación de los factores subjetivos del hombre y llevándolo a su perfección. Tenemos una infinidad de ejemplos de religiones. Por ejemplo, tenemos el budismo, el cristianismo, el confucianismo, hinduismo, judaísmo y el islam. ¿Cuál es entonces la diferencia entre religión y mística? Bueno, aquí la diferencia de la mística sería es que
es totalmente científica, profundamente filosófica y altamente artística. La gnosis es el conocimiento de una sabiduría completamente trascendental y transformativa que enseña a la humanidad a ver, oír y palpar todas las cosas que muchas veces se interpretan como grandes misterios o enigmas. La gnosis es una verdadera escuela científica de iniciación en nuestra vida, que persigue la transformación del ser humano, pretendiendo que cada persona cambie desde sus principios básicos y costumbres y que se convierta en un ser de conciencia despierta. El venerable maestro Samael Aun Weor decía lo siguiente: la gnosis es la raíz del cristianismo, la llama viviente del budismo y el fondo del Corán. La gnosis es la ciencia secreta de los sufís y derviches, la doctrina secreta del budismo y del taoísmo, así como la magia sagrada de los nórdicos. También aseguraba que la sabiduría de grandes como Hermes, Buda, Confucio, Mahoma y Quetzalcóatl está en la gnosis. Por lo tanto, la doctrina del Cristo es la gnosis. En la gnosis se encuentra toda la sabiduría antigua y contenida en cada religión conocida a través de los siglos. Es eso en sí una de las fuerzas más potentes y poderosas que la gnosis tiene. Ella nos enseña que no es una religión, sino la base de todas las religiones. Y es por eso que todas las religiones son gnosis. No ha existido religión alguna que no haya sido basada en los principios gnósticos. Y es por eso que nosotros no nos sentimos nunca ofendidos con ninguna religión, pues compartimos la enseñanza. La gnosis en sí pretende que cada persona tenga un espíritu vasto y lúcido, que intente establecer un nuevo orden racional científico en las costumbres generales del diario vivir, inspirándose en las leyes de la naturaleza. La gnosis es un estilo de vida, tal y como una filosofía mística se fundamenta sobre una concepción racional y científica del universo. El gnosticismo, en general, aparece y se expande en épocas de crisis, en épocas de perturbación social y espiritual. Se expande como una corriente ideológica importante para que el ser humano alcance una transformación física, psíquica, social y espiritual, que eventualmente le permita conocerse a sí mismo, conocer sus propios defectos y errores. Cuando nosotros no tomamos cartas en el asunto de conocernos a nosotros mismos, cuando nosotros no trabajamos en nosotros, nos sometemos a un proceso que nos conduce a una prematura vejez, a la tumba, a la desintegración. La mayoría de veces esto es causado por alguna enfermedad,
producto del ambiente o por circunstancias por las cuales estamos rodeados. ¿Qué mejor ejemplo que el que estamos viviendo ahora? El ambiente en el que nos estamos desenvolviendo en estos momentos. Si nosotros no estamos conscientes de nosotros mismos, de las impresiones que estamos recibiendo a diario, si no estamos viviendo en recuerdo de sí y estamos conscientes de lo que está a nuestro alrededor, como nos lo recomiendan los estudios gnósticos, entonces lo más seguro es que estamos viviendo momentos de incertidumbre, miedo, dolor, aflicción, pánico y sobre todo confusión. Pues es lo que se encuentra a nuestro alrededor y lo que todo ser con los que estamos en contacto nos están proyectando. Y eso se nos penetra en nuestra psiquis. Desde el momento que abrimos los ojos por la mañana hasta cuando nos vamos a acostar. Por lo tanto, estamos siendo víctimas de las circunstancias. Estamos siendo manipulados por las impresiones, simple y sencillamente por no estar despiertos. La sabiduría gnóstica la encontramos a través de la historia. Por ejemplo, encontramos la sabiduría gnóstica en los misterios de Mitra. Mitra, esta sabiduría fue una religión difundida en el Imperio Romano, en la cual se rendía culto a una divinidad llamada Mitra. Esto sucedió entre los siglos I y IV después de Jesús. También encontramos gnosis en los misterios de Eleusianos, los más famosos y antiguos de todos los misterios griegos, y se celebraban en las cercanías de Eleusis, no muy lejos de Atena. En estos misterios se celebraba la danza, se celebraban los misterios del amor, se celebraba el beso, haciendo alegoría a la diosa Deméter. También encontramos gnosis en los misterios de Dionisio, en los misterios de Hécate, de la Gran Madre, misterios de Serapis, de Cíbeles, de Isis. Asimismo, hay gnosis en el orfismo. El orfismo fue una corriente religiosa de la antigua Grecia y se relacionaba con el dios Orfeo. En el pitagorismo también encontramos gnosis. Encontramos gnosis en los libros egipcios y en los libros tibetanos. Por lo tanto, la gnosis se desarrolla en el seno del cristianismo, conociéndose en ese tiempo como el cristianismo primitivo o cristianismo esotérico. Después de mucho tiempo, pasó a disolverse en innumerables sectas, las cuales se fueron convirtiendo en sociedades secretas a medida que el esoterismo pues, se fue haciendo más fuerte, se fue haciendo también más secreto. Cuando el hombre comienza a observarse detenidamente a sí mismo, cuando comenzamos a trabajar sobre nosotros mismos y razonamos que no somos uno, sino muchos, obviamente en ese momento se ha iniciado el trabajo serio sobre nuestra propia naturaleza interior. La gnosis da la metodología y enseña todos los procesos mediante los cuales puede uno ser asistido por fuerzas superiores a la mente para realizar ese trabajo del cual
tanto hemos hablado. Ese trabajo, el cual inicia con la observación de sí mismo, continúa con la identificación de los yoes o agregados psicológicos y luego procede con la desintegración de dichos yoes, culminando, por supuesto, en el despertar de la conciencia. Ese es nuestro enfoque. La gnosis es un funcionalismo muy natural de la conciencia, una filosofía perennis et universalis. En verdad, la gnosis es el conocimiento iluminado de los misterios divinos, develados y reservados a una élite. Se dice que la sapiencia cósmica fluye y palpita en todo lo que es, en todo lo que ha sido y en todo lo que será. Ahora que espero hayamos comprendido un poco más o recordado el concepto de qué es gnosis, también tenemos que comprender cuál es el objetivo de la gnosis. El objetivo de la gnosis es llevar la enseñanza de tipo gnóstico a toda la humanidad, sin diferencias de sectas, razas, nivel económico, sexo o color. Podemos decir que la enseñanza gnóstica ha sido compartida por todas las religiones a través de los siglos, pues la gnosis existe en todo, incluyendo en las piezas arqueológicas, en las pirámides, en los antiguos sepulcros y en los niches. Lo interesante es precisamente eso, extraer la gnosis de todo lo existente. ¿Qué significa ser gnóstico? Se dice que el reino de Dios está dentro de nosotros. Entonces, nosotros, como gnósticos, o simplemente como estudiantes gnósticos, debemos de vivir nuestra vida como si estuviéramos en presencia de Dios a cada momento, a cada instante. Solo pongámonos a pensar cómo nos comportamos nosotros cuando estamos en presencia de una persona que nos puede juzgar, alguien que nos puede dar una calificación. Nosotros no nos comportamos de igual manera con nuestra familia a como nos comportamos con nuestros amigos o con nuestros compañeros de trabajo. Tampoco nos comportamos de la misma manera cuando estamos en presencia de un juez, por ejemplo. No, somos muy cuidadosos en nuestra forma de hablar. Cuidamos nuestros manerismos. Nuestro comportamiento en general cambia. Tenemos cuidado de hasta nuestra manera de pensar. Es así, en realidad, como debemos ser todo el tiempo. Como gnósticos debemos llevar, como decía alguien una vez, un gnóstico debe de marchar con la bandera gnóstica elevada. ¿Y de qué manera elevamos esa bandera? De la única forma que podemos hacer impacto en las almas o aún en el intelecto de las demás personas. Eso es con un comportamiento digno de admiración. Debemos de dar amor a todo ser viviente. Respetar a todos. Colaborar de corazón.
Velar por el bienestar de todos nuestros semejantes. Ayudar a todo ser que lo necesita. Y no solamente estamos hablando de dar una limosna cuando nos lo piden, sino de leer entre las líneas. Cuando alguien necesita no solo de una ayuda económica, pero también cuando alguien necesita ayuda moral o espiritual. El ejercicio para esta semana va a ser escuchar 2 melodías. El Danubio Azul de Johann Strauss y el Vals de las Flores de Tchaikovsky. Idealmente escuche las melodías antes de irse a dormir y tomando una posición de relajación para lograr escuchar toda la melodía y lograr llegar a un estado de relajamiento, inclusive tal vez hasta un estado de meditación. Y vea cómo su cuerpo y su mente reaccionan a toda esta melodía. ¿Qué viene a usted? Esto concluye el video de esta semana. No olvide darnos un like y suscríbase a Gnostic Hub para recibir videos semanalmente. Escrito está y así será. Nos vemos en el próximo video.